Tenemos aquí el famoso libro de literacidad académica, que no les he dejado sesión tras sesión leer partes de este libro, pero aquí en este libro también vienen muchas cosas interesantes, yo diría. Les voy a enseñar una. Vamos a ver este apartado que se llama Escritura Universitaria, Aspectos. Dice así: la escritura académica implica un control voluntario de 4 aspectos: ideas, organización, sustento y estilo. Bien, aquí lo que quiero enfatizar es el tema de las ideas. Fíjense cómo dice ahí tesis o argumento lógico. No dice ahí tema. Esto es un punto importante y es, yo diría que uno de los problemas principales que tienen muchos estudiantes en articular un discurso adecuado dentro de la universidad y después fuera de la universidad, no solamente en la universidad, pero en particular en la universidad, porque los estudiantes vienen de toda una historia escolar donde se aprendieron de memoria a recitar esa frasecita de exponer el tema, exponer el tema, exponer el tema. Ya sea que les tocara exponer el tema en clase de manera oral, o si les dejan un trabajo sobre un tema, no importa de qué materia es, biología, química, historia o la que sea, pues la idea que siempre tienen en la cabeza es exponer el tema. Bueno, como pueden ver aquí en este escrito breve, uno de los aspectos centrales de la escritura académica es tú tengas una tesis o argumento y no solo un tema. La diferencia entre tema y tesis es como la diferencia entre el sujeto de una oración y el predicado de la oración. ¿Sí? Tener un tema es nada más tener el sujeto. Es el sujeto, como decir el gato. ¿Sí? ¿El gato qué? No nos dice nada eso. En cambio, una oración completa que tiene predicado podría decir: el gato es un animal más inteligente que el perro, por decir. Francamente, yo creo que es lo contrario, pero no lo sé, pero esa podría ser un argumento. Sí, alguien podría argumentar, o sea, tener una tesis que diga: los gatos son más inteligentes que los perros. Eso ya es una tesis. ¿Por qué es importante tener una tesis y no solo un tema? Porque si tú solo tienes un tema como los gatos, pues podrías decir 1000 cosas. O sea, eso no te conduce a ningún sitio en particular. Pero si tú tienes una tesis como los gatos son más inteligentes que los perros, entonces tienes que demostrarla. Y entonces todo el resto del texto que escribas se tiene que dedicar a demostrar tu propia tesis. Es decir, que una vez que tienes una tesis tienes resuelta la mitad del problema. Como decían los maestros de matemáticas, cuando está bien planteado el problema ya resolviste la mitad. ¿Sí? Ya nomás haces las operaciones. En la escritura es lo mismo. Resolver la mitad del problema es tener una tesis. Si tienes una tesis, entonces la otra mitad ya nada más es: pues entonces ahora tengo que dar razones y evidencias que sustenten y demuestren lo que yo estoy diciendo, o sea, mi tesis. Bien, ahora vamos a ver esta parte del libro de literacidad académica, que es lo que se refiere a la dimensión retórica. Recordarán que en la propuesta que yo tengo de cómo entender el trabajo con el lenguaje, sobre todo cuando uno escribe, no importa si escribes un texto literario o un texto académico o periodístico, cualquier texto que uno escriba o lea tiene al mismo tiempo lenguaje, texto y discurso. A la parte del discurso también le llamo dimensión retórica. Es decir, son 3 dimensiones: la dimensión del lenguaje, la dimensión del texto y la dimensión discursiva o retórica. Esto que vamos a leer ahorita se refiere a la dimensión retórica. Dice así: uno de los problemas clave que los alumnos universitarios deben superar es la típica idea de exponer el tema. En la escritura académica no se trata de exponer un tema, sino de proponer y argumentar una idea o tesis. El conocimiento científico se ha construido así, proponiendo y argumentando ideas. Eso es también lo que hacen los expositores de las famosas pláticas TED. No solo exponen un tema, sino que defienden una idea,
Por ejemplo, una explicación diferente y mejor de un problema, una propuesta novedosa sobre cómo cambiar o mejorar algo. Con frecuencia, la idea a defender incluye ambos aspectos, una manera distinta de entender un problema, o sea, una explicación novedosa, y una propuesta, esto es, una acción transformadora, un cambio de actitud o un cambio en la manera de pensar. Pensemos, por ejemplo, en un problema del mundo actual. Yo supongo que todos estamos de acuerdo en que no debería haber tanta desigualdad económica y por tanto tendríamos que defender esta idea. Pero si hay quienes quieren defender la idea de que la desigualdad está bien, están en su derecho de plantearla y defenderla. Pero en la universidad se debe defender lo que uno piensa con razones y evidencias, no solo con suposiciones y prejuicios. Una manera de entender esto es haciendo una analogía con un juicio en una corte, como los que aparecen en muchas películas de Hollywood. Hay un acusado, un defensor, el abogado, un acusador, el fiscal, y un jurado que decide y dicta la sentencia. El juicio consiste en un debate entre el abogado y el fiscal, en el que cada uno debe convencer sobre su postura al jurado. El trabajo del abogado es convencer al jurado de que su cliente es inocente, y el trabajo del fiscal es convencer de que el acusado es culpable. Para lograr esto, ambos necesitan hacer dos cosas. Uno, demostrar con hechos, es decir, pruebas o evidencias, y con razones, es decir, análisis e interpretación de las pruebas. Y dos, convencer y conmover, contando historias, apelando a principios éticos, humanos o jurídicos, etc. Puesto que en un juicio el objetivo es muy claro, que el acusado sea declarado inocente o culpable, todo lo que el abogado y el fiscal dicen debe estar encaminado a ese fin, demostrar y convencer de que el acusado es culpable o inocente. No hablan nada más por hablar. Entonces, piensen un texto académico de igual forma. Ustedes plantean su idea a defender, una oración declarativa corta tipo tweet, y muestran las pruebas, evidencias y los argumentos, razonamientos para defenderla. La idea a defender no es un hecho, un fact. Por ejemplo, los profesionistas ganan poco, o los bajos salarios son injustos, u otros, sino una postura. Por ejemplo, los profesionistas ganan poco porque en México no importa la preparación, sino las conexiones. O los profesionistas deben ganar más que los futbolistas. ¿Sí? La diferencia es que oraciones como los profesionistas ganan poco o los bajos salarios son injustos, esos son hechos, facts en inglés, es un hecho. Un hecho significa algo que nadie te lo va a discutir, nadie está en desacuerdo, o sería muy raro que alguien esté en desacuerdo con eso, porque es algo evidente, es un hecho, ¿sí? Entonces, tú no puedes poner como idea principal un hecho porque entonces ya no tienes nada que defender, no tienes nada que demostrar, no tienes nada que argumentar. Lo que tienes que poner por delante es una tesis, como los profesionistas ganan poco porque en México no importa la preparación sino las conexiones. Supongamos que esa es tu tesis. Entonces ahora sí tienes que demostrarlo como si fueras el abogado en el juicio, ¿no? Bueno, continúo. Las pruebas pueden incluir 1. Datos estadísticos oficiales. 2. Anécdotas o testimonios personales. 3. Datos recogidos mediante entrevistas, encuestas, experimentos u otros métodos de investigación. Y los argumentos deben incluir 1. Razonamientos lógicos. 2. Conceptos o ideas teóricas, tomados del material bibliográfico relevante según el tema y la disciplina de estudio. Esto que acabo de explicar, bueno, que está explicado ahí en el texto, se puede sintetizar en parte con este esquema, que es la estructura jerárquica. Esa es la diferencia en parte con la idea de exponer el tema, a diferencia de argumentar una tesis, ¿sí? O sea, son las dos cosas distintas que estoy señalando ahorita. Una cosa es exponer el tema y otra cosa es argumentar una tesis, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una tesis,
Esa tesis es el núcleo de todo el texto, ¿sí? Es lo que se va a convertir en el hilo conductor. Es el punto de partida y el punto de llegada. Y entonces esa tesis tienes dos vías principales para argumentarla. Una es exponer una serie de razones que en este esquema se simbolizan con esta letra R1, R2, R3. Eso significa razones, razón 1, razón 2, razón 3. Y con evidencias, que aquí se simbolizan con la letra E, E1, E2, E3, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En el texto ahí arriba se hace la analogía entre la argumentación y un juicio, como los juicios de las películas, ¿sí? Donde ya sea el abogado defensor o el fiscal acusador tienen que dar pruebas para argumentar que el acusado es inocente o culpable. Esas pruebas pueden ser de dos tipos: teóricas, es lo que llamamos las razones, o empíricas, son las evidencias. Entonces, realmente no se contrapone. Decir pruebas, es decir, hay dos tipos de pruebas: teóricas, que aquí llamamos razones, o empíricas, que son evidencias. Las pruebas teóricas o razones pueden ser principios éticos, conceptos, definiciones. Por ejemplo, estoy acusando a una persona de ser un ladrón, ¿sí? Y yo soy el abogado defensor. Puedo argumentar, entre otras cosas, por ejemplo, el concepto de ladrón. ¿Cómo se define ladrón? ¿Qué significa la palabra ladrón? Sí. Si tú defines ladrón como el que va y se roba un pan de una panadería porque tiene hambre, pero no defines como ladrón el que funda un banco y a través de su banco está asaltando a millones de personas, pues tu definición de ladrón o de robar es equivocada. Bueno, estoy suponiendo, estoy jugando el rol de que yo soy el abogado. Entonces te estoy dando una prueba basada en un razonamiento nada más, que es la definición de la palabra robar, robo o ladrón, ¿sí? Y otro tipo de prueba sería la evidencia. Entonces, supongamos que la evidencia es que en esa panadería había una cámara de seguridad y quedó grabado, y sí se ve cómo la persona entra, se acerca a la charola de las conchas y se guarda una en su chamarra y se sale sin pagar. ¿Está la evidencia? Sí. Sustrajo una concha. Esa es la evidencia. Pero la razón, el argumento que yo estaría dando es que una cosa es sustraer una concha sin pagar y otra cosa es robar. Es una mera suposición.